Buenas noches, disculpen, son problemas técnicos que nos impiden comunicarnos. Vamos a continuar. Bien, entonces como nos quedamos en qué características clínicas van a presentar los pacientes. Decíamos de que los pacientes, la gran mayoría son asintomáticos, pero un grupo de pacientes puede presentar una fatiga cotidiana, una sensación de disconfort o dolor en el hipocondrio derecho. Otros pacientes ya pueden venir con una hepatomegalia, pueden presentar un índice de masa corporal mayor de 30 y ser portadores ya de el síndrome metabólico. Dentro del diagnóstico, el diagnóstico lo podemos corroborar con análisis clínicos. Dentro de los análisis clínicos, podemos mencionar algunos. Dentro de los análisis, disculpen si hay algunas interrupciones, es por el sistema de la red, esperamos vuestra comprensión. Entonces, la elevación de las transaminasas, de igual manera podemos encontrar una elevación de los niveles de glucosa, alteraciones en la cantidad de las plaquetas, en los niveles de albúmina, en los niveles de fierro, la gamma-glutamil, los niveles de albúmina. Este diagnóstico de laboratorio podemos adicionalmente corroborarlo con una ecografía abdominal, con una técnica que se llama la elastografía o la resonancia magnética. Ello lo usamos dependiendo del lugar donde se disponen estas pruebas, pero ellas son confiables, tienen un rango de confiabilidad muy importante. En el hígado graso es importante también diferenciar de otras enfermedades. Tenemos que descartar en este paciente que no sea portador de ningún tipo de hepatitis viral. Por consiguiente, hacerle una serología de hepatitis viral, básicamente de hepatitis B, hepatitis C. Tenemos que averiguar si este paciente toma medicación de forma crónica y estos medicamentos son tóxicos para el hígado. Averiguar el consumo de alcohol, que es otro dato importante, y buscar otras enfermedades como la hepatitis autoinmune o también como la hemocromatosis. Frente al diagnóstico ya de un paciente con hígado graso, viene el tratamiento. No hay un tratamiento específico, lamentablemente, hasta el día de hoy. Se han ensayado numerosos medicamentos que cuando han entrado a una rigurosidad científica de evaluación, lamentablemente no han logrado convencer. Y no las sociedades más importantes que estudian el hígado no lo recomiendan actualmente. Entonces, ¿qué hacer frente a un paciente con el hígado graso? Lo primero que hay que corregir es la dieta y sus cambios en los hábitos diarios. Lo primero en la dieta es la restricción calórica, limitar el consumo de calorías, lo más aconsejable entre 500 a 1000 kilocalorías, teniendo en cuenta la individualización de cada paciente. Entonces, con este concepto, tenemos que recomendarle adicionalmente que no consuma los azúcares refinados. La fructosa, que viene en muchas bebidas para darles un sabor muy especial. El tratamiento tiene por objetivo disminuir el estrés oxidativo en el hígado, disminuir la inflamación
y disminuir la fibrosis. La otra parte del tratamiento consiste en estimular que haga ejercicios. Dentro de los ejercicios, inicialmente se le recomienda 60 minutos a la semana para que haya un proceso adaptativo. Posteriormente, se le puede recomendar un régimen de ejercicio de 150 minutos por semana. Como le repito, individualizando a cada paciente. ¿En qué momento vamos a ver si el ejercicio está produciendo beneficio en el paciente? Aproximadamente a las 8 semanas de entrenamiento continuo. El peso va a ser un dato muy importante que nos va a orientar si el ejercicio está produciendo beneficio en el paciente. Por tanto, se sabe hasta ahora de que si un paciente con hígado graso pierde entre 3 y el 5% de su peso, comienza a recuperarse de la inflamación que tiene el hígado. La meta es llegar a disminuir en un rango entre el 7 al 10% del peso. En muchas evaluaciones ha habido una regresión hasta de un 90% del proceso inflamatorio y también del grado de fibrosis si ya el paciente lo tenía. Eso es lo fundamental. Muchos de ustedes habrán recibido consejos, habrán leído en muchas publicaciones una cantidad de medicamentos. Y como les decía anteriormente, ninguno de los medicamentos hasta ahora han sido confirmados oficialmente. Pero de algunos medicamentos hay unas cuestiones que es aceptable, como por ejemplo la vitamina E. Se puede dar la vitamina E en 800 miligramos por día. Y se ha visto de que un grupo importante de pacientes se ven beneficiados. En razón de ello, se puede recomendar a los pacientes individualizándolos. Tenemos que buscar dentro del tratamiento el efecto antioxidante. Y los medicamentos que se han ensayado, que se están recomendando en algunos lugares, por ejemplo, es la lecitina. Otros recomiendan la silimarina. Otro medicamento llamado la N-acetilcisteína. Otros recomiendan beta-carotenos. Se están recomendando el ácido ursodeoxicólico, el uso de probióticos y de pentoxifilinas. Y existen una serie más de medicamentos que son utilizados actualmente. Por ejemplo, las diversas estatinas, que son medicamentos para disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos. Se está utilizando la vitamina D y en muchos reportes se está viendo de que pacientes que por la hipertensión tienen problemas y toman un medicamento que es bloqueador de los receptores de la angiotensina, se ha visto de que hay también una mejoría importante. Y actualmente hay estudios que están intentando demostrar el efecto protector del café. Son situaciones que ponen, que nos dan expectativas importantes en el tratamiento de la esteatosis hepática. Pero les recuerdo, lo demostrado perfectamente es el ejercicio y la dieta. El hígado graso, lamentablemente, no es una enfermedad que únicamente afecta al hígado, sino que es una enfermedad que afecta a todo el organismo. Y los otros órganos que se ven comprometidos viene a ser el corazón. Se asocia el hígado graso con enfermedades cardíacas con el nombre de síndrome metabólico, porque en el corazón lleva una serie de cambios el hígado graso.
Bien, buenas noches. Nuevamente, disculpas, como comprenderán, en estos tiempos que vivimos, la red anda sumamente sobrecargada y razón por la cual ocurren este tipo de incidentes y apelamos a vuestra comprensión y les agradecemos su paciencia por estos incidentes. Vamos a, vamos a continuar entonces. Decíamos de que el hígado graso no era una enfermedad localizada en el hígado, sino que por su evolución y por sus características comprometían otros órganos. Y los otros órganos más afectados conjuntamente con el hígado viene a ser el corazón. La elevación de los triglicéridos, de los ácidos grasos, la resistencia a la insulina, esto llevan a una serie de trastornos en el corazón, lo llevan a una disfunción cardíaca, lo llevan a una hipertrofia cardíaca e incluso pueden terminar en insuficiencia cardíacas. Pero lo más común que se presenta en la parte cardíaca como compromiso del hígado graso viene a ser la arritmia cardíaca. Esta arritmia cardíaca en muchas veces es fatal para el paciente que tiene hígado graso porque lo lleva a la muerte. El otro órgano que es afectado por el problema del hígado graso son los riñones. Y los riñones son afectados porque en un paciente que sufre hipertensión arterial, esto va a ir también deteriorando progresivamente al riñón. Y el riñón en sus funciones también se va a ver comprometido. Y lo lleva a una enfermedad renal crónica. Bien, con esta revisión espero haberlos ilustrado y darles una inquietud para que puedan ustedes a través del chat formular vuestras preguntas que con todo gusto se los responderemos. Así que voy a esperar los chats para poder ir respondiendo en la medida de que nos van llegando. A ver, por favor, si van formulando algunas preguntas. Bueno, acá me llega una pregunta muy importante a través del teléfono. Este, ¿Qué sucede en los niños con el hígado graso? Es muy importante esta pregunta porque en la última generación podemos observar y advertir de que hay una importante cantidad de niños obesos. Las causas siempre son higiénico-dietéticas y el sedentarismo. Estos niños que tienen ya obesidad, el pronóstico lógicamente también es de cuidado. Entonces, estos niños que son obesos, se les recomienda también dar un tratamiento muy temprano y corregir su estilo de vida. Muchas de las veces, los mismos padres alientan la obesidad ofreciéndoles una dieta y unos alimentos que son inapropiados, lo que comúnmente en el argot popular llamamos la comida chatarra. Un exceso de consumo de grasa, un exceso de alimentos que tienen carbohidratos, que tienen edulcorantes, etcétera, que pueden llevar a este problema. Estos niños que padecen hígado graso, también es fundamental ver en ellos cómo ha sido al momento del nacimiento. ¿Ha sido el nacimiento por vía vaginal
o por vía del parto. Si este niño tempranamente ha recibido muchos antibióticos. Y eso es fundamental porque en el niño, cuando se hace uso inapropiado de medicamentos, una dieta inapropiada, se le lleva a un sedentarismo, las bacterias que viven en nuestro intestino, a la cual se le denomina la microbiota, van a tener una configuración muy diferente que los lleva en desventaja en relación a otros niños que han nacido por vía vaginal, que han tenido lactancia materna, que han tenido una dieta adecuada y que han realizado actividad física durante su, digamos así, su infancia, ¿no? Entonces, ello es fundamental. Y esta pregunta me permite explicar qué rol juegan las bacterias en nuestro intestino. Y esto para responder también a otra consulta que me llega. Las bacterias en nuestro intestino constituyen un ambiente muy importante. En una persona de 70 kilos, 2 kilos corresponden a estas bacterias. Y estas bacterias tienen múltiples funciones en nuestro organismo. Conviven con nosotros de una manera simbiótica. Nos protegen, generan una serie de sustancias benéficas. Pero cuando por alguna razón estas bacterias, llámese por una dieta inapropiada, llámese antibióticos, llámese estrés u otras enfermedades que condicionan su cambio, estas bacterias que estaban en el intestino, en la luz del intestino, alteran la permeabilidad. Y al alterar la permeabilidad, favorecen el pasaje de una serie de toxinas del intestino que van al hígado y van a producir una serie de inflamaciones. Los estudios hasta ahora han demostrado, por ejemplo, de que si una persona consume mucha cantidad de carbohidratos, las bacterias del intestino producen una sustancia en exceso que se llama de manera general los ácidos grasos de cadena corta. Y ese exceso de estas sustancias que producen son ya toxinas. Atraviesan la pared del intestino, llegan al hígado y comienza la inflamación. En condiciones normales, el hígado detoxifica una cantidad, pero cuando esta cantidad supera lo fisiológico, ya comienza a producir daño. Y existe un amplio estudio que en medicina lo llamamos la fisiopatología, que explica este tipo de daño. Por tanto, esto se resume para la gran mayoría de oyentes en un dicho: dime lo que comes y te diré en qué te enfermas o qué enfermedades vas a padecer. Por ello, los exhorto a tener un asesoramiento médico e higiénico dietético para poder mantener nuestra salud en buenas condiciones. Esperamos más preguntas. Vamos a dar breve tiempo, dado las interrupciones que hemos tenido. Con la venia de ustedes, entonces, sí, agradeciendo de antemano vuestra comprensión, quedamos a disposición vuestra a través de estos canales para poder seguir orientándolos en esta y otras enfermedades más. Muy buenas noches, ha sido un gusto.